Para que vean lo que se siente. Al tiro. Al tiro. Al tiro. ¿Creen que esta weá es que nos vamos a poner de acuerdo? ¿Creen que porque trabajan en la tele vamos a definir una pauta? Así como probablemente muchas veces las y los políticos le deben decir, ya, pero ¿qué me vaya a preguntar? Bueno, nosotros tampoco vamos a caer en eso. Bienvenidos, ¿cómo están? Poirot y Kevin, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué Oye, tal? con la pierna arriba, Sí, Darío. po, al tiro. No, Oye, yo es que se cree catalán, anda catalán. no sé si a mí me falló el internet, pero justo no escuché la provocación de Darío, así que entro muy tranquilo. Muy bien. No, si la única Qué bueno provocación, la qué única bueno. provocación es que está grabando, al tiro. Ah, ya. Ah, muy bien. Ok. Que acá no hay nada Estamos- galleteado. Eso intentaron Estamos decir. al Claro. aire, Willy. Estamos Ya, al bacán. aire. Ahora, lo que podría haber sido no lo hice, porque en ese sentido bueno, Alberto y yo cuidamos a nuestros amigos, y entonces, porque lo que hemos hecho con otra gente, hasta ministras del Interior, por ejemplo, Quiso hacer la distinción con Mirko, ¿no? sí, Es evidente. sí. Es que a veces pongo a grabar y entonces no Bueno, aviso. no, Mirko sí cuida a sus amigos de derecha, eso hay que decirlo. Ah, bueno. Eso sí. Ya, oye, estamos haciendo este es un podcast de emergencia, este es un podcast de emergencia, este es de verdad de emergencia, porque hay una situación emergente. Pero así como Daddy Yankee de emergencia. ¿Por qué Daddy Yankee tiene un tema así? Sí, pues, obvio, el que lo hizo famoso. ¿Por qué tú sabías esas weas si eres ñoño, más ñoño que yo? No entiendo. Por eso mismo, porque cuando veo un weón que lleva 25 veces, cada vez que saca un disco, el número uno, siempre digo, tengo que saber quién es este gallo. Ya, está bien. Tengo que entender que... Ya, Yo oye, agradezco la referencia a Daddy Yankee porque a mí me gusta oye, bastante, ¿ah? yo Yo soy mira, fanático de Daddy Yankee, sí, así que Quiroga, si tú me vayas a empezar a vapulear a Daddy Yankee, no, yo no, a Eso. Daddy, Tema no, delicado. mal. no, a Daddy Tema Yankee no, delicado. a ti. No, Yo voy una a vez vapulear. dije, Ah, ok, en ok. un seminario, expliqué a Darío, a mí no me gusta nada el reggaetón, pero le expliqué que dentro de la lógica del mundo reggaetón y sus semejantes, ¿ya? Yo consideraba que Daddy Yankee era Mozart, ¿ya? Obvio. Entonces, Darío así como que ya ocupó obviamente a toda la fuerza del público para tratar de llevarla en mi contra, así como, no, pero Cuando alguien dice a ¿cómo? No es favor posible. del reggaetón, yo hago la gran Gasco. Me pongo la mano acá. No. La gran Luxich. Luxich. Ese no es jefe de usted, no, ese es de otro, ya. Está bien, podemos No, obviar. no. No, Es que no, 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 no. estamos con cuidado nosotros, estamos con mucho cuidado. Está bien, está Cuidado, bien. Tranquilo, cuidado, tranquilo. No, cuidado, que yo me quedé en los tiempos de, qué sé yo, de, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Fue ministro del Trabajo también. Yo también pensé ¿Quién? que estábamos hablando de reggaetonero. ¿De sí, No, qué estamos yo, hablando? presidente del ¿te refieres a directorio, Bam presidente del Bam Bialy? ¿Te directorio, refieres a... Ah, presidente del ya, no, directorio. no. No, para allá, bueno. Mayor, te estoy preguntando a ti, presidente del directorio, que fue ministro del Trabajo. El Yo no voy a chico hablar. Solari, el chico Solari. Solari. Nah, Estuvimos hablando de él el otro día. sí, ya, no, ya. Ah, bueno. No, pero ya no está, ya, no hablemos más, no hablemos más, ya. No, Oye, perdón, no puedo evitarlo. Ya, vamos a dar la bienvenida como corresponde. Yo creo que esto lo vamos a cortar, ¿ah? Vamos a partir porque si no se se va a va a caer. Sí, malinterpretar. sí, va a ser como feo. Oye, pero antes de empezar a grabar, quiero decir que no, yo no le voy a faltar el respeto a Daddy Yankee, pero yo te perdí respeto, Kevin, porque yo te sigo en redes sociales, soy bien Puta. fan, le pongo me gusta a todas las cosas. Entonces ya, una cosa es ir a Daddy Yankee, ya está bien, weón, 3 conciertos, ya está bien. Entonces uno dice, oh, aquí se me va a tirar encima a la feminista. Uno dice, no, lo hace por la bolola, lo hace por la compañera, no sé qué. Y de repente me doy cuenta que no, No, para nada. era una No. decisión de Te familia. Absolutamente, te fue está una hundiendo, decisión, Darío. fue una decisión consensuada con mi esposa de gastar 600 lucas en Daddy Yankee, ¿no? Si no fue menos. Si esta wea yo la sigo pagando, pero es una decisión importante. Pero debo decir que vi al weón que creó un género completo en su show de despedida y lo vi mientras atrás estaban apuñalando a gente, yo lo vi muy tranquilo. Sí, porque además era muy notable. Todos los amigos míos que venían al recital, que son todos más kumas que tú, o más No, sensatos, no sé, y entonces, no, pero sí, tú no eres kuma. Entonces, eran como más bien como más parecidos como a Poirot y a mí, ¿cachai? No eran Claro. tan Por como, un no tema sé, de tonalidad de piel. de color de piel. tonalidad, pues sí, eso también es Sí, parte. po. Bueno, entonces Tonalidad eso, constituye grado. sí, Tonalidad pues, no, constituye grado. Sí, totalmente. Bueno, y entonces sí. ahí yo veía como, entonces decían, no, está la caga, unos que no pueden entrar, no sé qué, algunos por ahí, nos pasamos ya. Y entonces Kevin, sus historias eran,
Aquí está todo fantástico. Se Está siente todo muy bien. un Sí. aire espectacular. Le sentí el olor a Daddy Yankee, sí, todo bien. El otro todo Chile. Otro Chile, po. Ya. Ahora sí. Bueno, Ahora sí voy de eso podríamos hablar porque estaba esa burbuja en el concierto de Daddy Yankee, que es lo que en el símil es lo que pasa como adentro del Congreso, y estaba el Chile real, que es afuera del Congreso, que era de cancha VIP para atrás. Entonces, el concierto de Daddy Yankee creo que es el mejor símil a lo que pasa en el Congreso hoy día. Dentro del Congreso y fuera del Congreso. Para Maravilloso. entrar en materia, digo yo. Maravilloso. Trató, Bueno, lo bueno. logró. No, Ya, mira. porque es que Darío tiene la idea de que no presentar a los invitados es una genialidad. Ya estoy, pero si voy a empezar a grabar ahora. Ya, tranquilo, ya, ahora. Listo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a La Cosa Nostra especial de emergencia. Es buena esa. ¿Referencia a Daddy Yankee? Ajá. Como el Auspicia Daddy profesor Yankee. Rosa, una cosa así. Sí, ¿Ah? sí. ¿Podemos, Oye, podemos volver a empezar todas las veces? yo lo Eso. lamento por Fernando Paulsen, pero esto lo vamos a subir al tiro. Por lo tanto, va de estreno a las 10 de la noche, 22 horas en Chile, ¿ya? Porque la ocasión lo amerita. Podcast de emergencia, digo de verdad, porque mañana lunes se elige finalmente, después de, ¿cuánto? 5 o 6 semanas de una historia así, pero ordinaria, ya vamos a preguntar de eso, la presidencia, bueno, y las dos vicepresidencias de la Cámara de Diputados, que sería una cosa absolutamente intrascendente, pero que adquirió cierto ribete y que ahora parece decantar. Y en ese contexto, Alberto y yo conversando ya hace algunas semanas, ya no habíamos echado ojitos, nos habíamos encontrado, conocido y conversado y encariñado mucho con Poirot y con Kevin en una visita inspectiva que hice al Congreso Nacional. Y entonces como que quedó ahí el chancho tirado, ya, ahora hagamos una cosa. Y ahora, está claro, entonces sale este podcast de emergencia, súper de emergencia, Alberto en Valencia como siempre, yo aquí en una hospedaje universitario, van a empezar a ver ahí en el fondo, en Barcelona, porque yo no tengo problemas de lucas, pero si voy a viajar solo no me los gasto en un buen hotel. Así que aquí en un hospedaje universitario, aquí están cocinando, comiendo tallarines, les puedo mostrar, de hecho. Ahí Te lo está, mira. gastaste en ver a Piqué. Bueno, de hecho, sí. ¿Viste? Ahí está todo Saludos al pasando. amigo ahí. Está todo pasando. Se escuchan todos los acentos. Y Poirot y Kevin en Chile, para, insisto, hacer este podcast de emergencia y conversar un poco, más allá, la provocación es lo de mañana, no nos interesa, no somos un espacio informativo, pero sí nos interesa, ya entrando bien en serio, en de alguna manera dos periodistas bien notables que además, yo creo que para el gran público han constituido una dupla, además muy querible, que es una cosa siempre muy interesante, le agrega relato, ¿cierto?, a la política, y eso también es un valor, y que informan tanto en su canal, en 24 horas y en TVN, donde son, digamos, los permanentes que están en el Congreso, pero también incluso metiendo en redes sociales, y además nos ha pasado mucho el último tiempo, escuchándolos, haciendo las preguntas que muchas veces después, más allá de cuál medio salgan, se viralizan mucho en redes sociales. En el fondo así como, oye, esta pregunta que era la relevante, la hizo Kevin, esta pregunta que era la relevante, tal diputado la hizo Poirot, y eso ha sido bien interesante. Así que para nosotros es un placer, un privilegio tenerlos acá en La Cosa Nostra, que hayan aceptado esta invitación, Poirot, Kevin. Y, y nada, pues, ¿cómo es trabajar en el Congreso? ¿Cómo es? Poirot, Dale tú, dale tú. Kevin. Dale. No, Chuta. bueno. No, dale tú, dale tú. Voy a partir por un dato interesante. Yo fui el último compañero de Fidel Oyarzo, que fue el periodista histórico Sí. de TVN en el Congreso. Tuvo toda la transición. Se perdió el estallido social. Nos dejó antes de eso. Y tiempo después se incorpora Kevin al equipo. Y desde ese momento nos tocó todo el estallido social, la pandemia. Han sido periodos súper acontecidos y por cierto, ahí un poco procesando todo lo que ocurre con la velocidad, con el vértigo, y después de cada larga jornada llegar a ver el podcast La Cosa Nostra. Es una cosa de nunca acabar. Así que eso por mi parte, Kevin. Eh, yo quizás me voy a poner un poco más romántico, o sea, romántico y quiero romper al tiro el mito de estar trabajando dentro del Congreso debe ser una de las experiencias más ricas, pero más parecidas a un servicio militar que hay en el periodismo. En el Congreso pasa todo y finalmente todo recae ahí, desde la política, la reforma previsional, hasta el alza en el precio de los medicamentos, de la benzina. Al final todo tiene una pata política, incluso en el cómo nos vestimos, en las tallas de ropa, que han habido proyectos de ley. Por lo tanto, es algo que es agotador, es rico, pero a la vez
es interesante poder estar de primera fuente enfrentando el poder, que es lo que dijo en algún momento el presidente Boric, que todos los políticos tienen esa frase, ¿no? De lo rico que es que el periodismo enfrenta el poder, pero no les gusta mucho cuando se hace. Eh, y nada, creo que es una de las mejores experiencias, lo que sí a veces es agotador, Poirot sabe, muchas veces a esta altura del año ya pateamos un poco la perra. Yo llevo 9 años cubriendo el Congreso Nacional, estuve en la radio ADN, después estuve en un lapso en el canal del Senado, después ahora en TN, y se hace agotador, pero se hace interesante también ver el proceso desde adentro y ser parte también del proceso. Y aquí yo les quiero desclasificar una. Yo estaba intentando acordarme de anécdotas para contarles a ustedes, y les voy a dejar una nomás que pasó en el gobierno anterior. Discusión de el aumento del salario mínimo, fines del gobierno anterior, y se aprueba en la sala de la Cámara y se tenía que pedir por parte de uno de los comités del oficialismo en ese entonces, Chile Vamos, tenía que pedirse colocarse en tabla para votarse en esa misma sesión. Bueno, las Express, en ese entonces estaba creo que el ministro Ward o el ministro Osa, estaban haciendo otras miles de negociaciones, Chile Vamos estaba en otra, la izquierda estaba en otra, y nosotros como periodistas estábamos interesados en que el aumento del sueldo mínimo saliera ese día por temas noticiosos, porque no había mucho en la agenda, entonces ese era nuestro tema para despachar, digamos. Y de repente vemos que parte la sesión y nadie pedía colocarlo en tabla. Y personalmente tuve que ir al sector del Senado, donde está sentado el senador Coloma, gritarle para adentro, senador, el sueldo mínimo. Se para, sale de la sala y le digo, senador, tiene que pedir poner en tabla el sueldo mínimo para que se apruebe y lo puedan comentar en la moneda después. Entra corriendo el senador y, oye, quiero pedir poner en tabla esto. Gracias a esa mínima gestión que ustedes obviamente nunca vieron, ese día se aprobó el sueldo mínimo en el Congreso Nacional, para que vean que de repente las cosas son más triviales de lo que uno pensaría en Así el se hace Congreso. andar el país, con ese tipo Muchas de veces sutileza. lo echamos a andar, No sé si weón, reír de o una llorar. manera. No sé si Pero reír o eso llorar. pasa, y eso ha pasado para atrás, en los 9 años que llevamos en el Congreso, eso ha pasado Y y va a seguir sigue pasando. pasando, va a seguir Sí. pasando, tal cual. Pero va a seguir pasando porque, a ver, yo entiendo que la complejidad del Congreso justamente es que finalmente todo, incluso cosas que eventualmente no requieren aprobación, pero tienen que pasar finalmente por el Congreso por distintos mecanismos, digamos, todo pasa por el Congreso. Y evidentemente entonces uno dice, bueno, claro, obviamente, y todos los días tienes proyectos que son desde las cosas más insólitas por lo absurdas y relevantes, los cuales el país, como todos los países en todo caso, van a gastar una cantidad de minutos, horas, en fin, y otras cosas que son fundamentales, esenciales, y que uno probablemente a ustedes les debe doler el corazón de ver que más o menos el tratamiento de una cosa y la otra, salvo casos muy excepcionales, son relativamente parecidos. O sea, cuando al final se reúnen, se ponen de acuerdo, ahí se juntan un poquito antes y ven más o menos para dónde va la cosa. Si la cosa está fácil, no se enredan más y ya está. Entonces, porque finalmente todos saben que el tema último es una transacción, que transacción me refiero en el sentido estricto, digamos, que es votar. Pero claro, uno, un poco interpretando lo que dice Darío, de, ya, pero ¿cómo va a ser así? ¿Cómo vamos a...? Uno se imagina que, y que en gran medida es así, que también el funcionamiento del Congreso, los funcionarios del Congreso, yo conozco gente que trabaja eh, haciendo seguimiento legislativo y dicen que los funcionarios del Congreso son fantásticos y las cachan todas y los Sí. ayudan un montón, en fin. Entonces, uno se imagina que más o menos la máquina está suficientemente aceitada para que una ley como esa no pase eso. Eso, cuando ustedes dicen que pasa básicamente porque efectivamente las bancadas, la articulación gobierno-bancada, ¿tiene ripio o hay problemas sistémicos un poco mayores en general? Yo lo atribuyo al factor humano. Tú hablas de la institucionalidad del Congreso, de una máquina aceitada, pero por más aceitado que sea una maquinaria, necesita conductores, ¿no? Necesita operarios, necesita que alguien lo empuje. Y el factor humano siempre va a estar ahí. La astucia o la falta de astucia, la iniciativa o la falta de iniciativa, la desconexión o la conexión, yo creo que son
elementos que siempre van a estar ahí, son variables que independiente del buen funcionamiento administrativo que tú señalas, que también lo reconozco, estas cosas van a seguir ocurriendo. O sea, si no es por ese buen funcionamiento administrativo, el Congreso Sería peor. estaría en el suelo, y el Congreso, como tú lo dices, Alberto, funciona bastante bien porque hay 1.000, 2.000 funcionarios detrás que entienden que hay cosas más importantes que la negociación política, y ahí no sé si les parece, no me quiero adueñar del tema, ahí es Darío o tú, Alberto, el que lleva el timón del programa, pero me parece que poner tanto el foco de la noticia o de la información en una negociación que es netamente administrativa, también da cuenta de un síntoma, de qué es lo que está pasando dentro del Congreso. O sea, si bien al principio fue importante tener un Senado que estaba empatado y la necesidad de que las fuerzas contrapuestas se pusieran de acuerdo, ya dejó de ser noticia de que el Senado va a tener el próximo año una presidencia que no es de gobierno. Dejó de ser noticia que el que fue presidente del Partido Socialista, tuvo que poner en tabla el TPP-11 cuando en el gobierno anterior era tema qué presidente o presidenta del Senado lo iba a colocar en tabla. Al final, esas cuestiones administrativas pasan a un segundo plano. Hoy día, el foco de la noticia está puesta en la negociación que está ocurriendo hasta ahora y que va a ocurrir mañana hasta las 5 de la tarde cuando se empiece a votar eso. Y creo que perdemos harto el foco. Nosotros, no nosotros como periodistas, finalmente nosotros tenemos que cubrir la noticia, sino que se pierde desde el propio mundo político el termómetro, la verdadera sensación de lo que está afuera. Y otra anécdota, me pasó, y lo comentamos con Poirot hace 1 o 2 semanas, creo que fue hace como 2 semanas, que estábamos en plenas negociaciones, en reuniones hasta muy tarde, íbamos saliendo del Congreso tipo 9:30 de la noche y nosotros conversando, chuta, ¿qué irá a pasar? ¿Seguirá Raúl Soto? ¿No? Creemos que esto, vamos saliendo y a medida que uno va saliendo, va saliendo por varias puertas en el Congreso. Entonces, cerramos primero la sala de prensa, luego pasamos una mampara de vidrio, luego un torniquete, luego una puerta giratoria y así vamos saliendo. Y a medida que tú vas saliendo del Congreso, te vas dando cuenta de que todo lo que estás hablando no le importa a nadie. O sea, finalmente, a medida que más te acercáis a la calle, menos importa lo que estabais hablando adentro. Y más importa que hay gente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, que hay gente que todavía cree que los retiros son buenos, los retiros de fondos de pensiones, que hay gente que todavía espera a mí en el canal. Las señoras del casino me dicen, ¿cuándo viene un nuevo retiro? Porque eso es lo que esperan. O sea, esa es la preocupación de la gente. No está la preocupación en si Vlado Mirosevic o Víctor Pino van a llegar a la presidencia de la Cámara. Sí, pero No importa. es que yo creo que es bueno ese tema porque la razón, o sea, lo más interesante es que además en el mundo político no saben ni ellos mismos por qué es noticia. A mí lo que me llama la atención de esta nueva élite política, porque uno puede decir lo que quiera la anterior, pero la anterior me refiero a hace varios años atrás, no la Sí, claro. anterior inmediata, sino que me refiero la era en la derecha Longueiro, Jovino, Carlos Binominal, el mundo Larraín, binominal. el mundo binominal, Enrique Correa, qué sé yo, Pérez Lloma, los grandes nombres de la primera década del gobierno de Lago y Bachelet 1 en el fondo. Bueno, y anterior ni hablar, o sea, Benninger, en fin. Pero el punto de fondo es que están preocupados de esto. Y están preocupados de esto sin saber por qué. Yo entiendo que hay una razón para estar preocupado de esto. Y no es quien la gana, sino que la razón que debiera preocupar sobre todo al mundo del gobierno es entender que de todas las maneras pensables del mundo les aparece como evidencia que la coalición está mal configurada, que no está configurada adecuadamente la coalición de gobierno y por tanto no funciona, y que van a tener ripios permanentemente porque no funciona, y que el gustito de no podemos cruzar esa frontera, de no llevarse a la DC desde el día 1, les ha costado carísimo, 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 pero carísimo, ¿ya? Y estaba lleno de gente, además dentro del mundo de la izquierda, que decían, bueno, pero si tenían un constituyente, ¿no? Ya, pero les ha costado carísimo, o sea, horrible, y resulta que tienes y mientras tanto tuviste que ceder en todo lo demás, o sea, en todos los otros temas de agenda has quedado fuera. Entonces,
Yo creo que esta es otra señal más de ese tema, y me parece que eso sí es relevante, y la pregunta en el fondo que le hago es, ¿cómo se ha notado esta desarticulación Mm. evidente en el Congreso? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha vivido en estos Ahora, meses? mi duda, Alberto, y te la respondo con una pregunta, es este análisis que tú haces, me imagino que alguien dentro de la moneda lo habrá hecho antes. O sea, llevamos Sí, 8 meses de gobierno, alguien lo hizo en algún momento, probablemente cuando llevaban 2 semanas y no habían puesto urgencia a nada en el Congreso, y el ministro Sexpress de ese entonces no conversaba con todos, o sea, ya ahí se empezaron a dar cuenta que esto iba a fallar. El mm. punto es por qué esperaste hasta ahora, Mm. a menos de 24 horas de la votación, para intentar hacer algo. O sea, Yo, dale, bueno. sí, sí, o sea, respecto de lo que dice Kevin, las alertas siempre estuvieron. Eh, Inevitablemente sabíamos que en el caso de la diputada Cariola es alguien que arrastra mucha marca, pensando en la jerga futbolística. Mm. Para que se hagan una idea, en estos meses ella fue jefa de bancada del Partido Comunista, jefa de la Comisión de Constitución, en donde se discutió, entre otras cosas, el retiro de los fondos, eh, jefa de campaña de la prueba y además aspirante a presidir la Cámara. O sea, la diputada más votada con todos estos roles. Era previsible, y lo habíamos conversado así quizás entre los colegas con Kevin, hace ya varios meses, que si había una forma de ponerle un rostro a algún personaje político que le hiciera mucho daño al gobierno, iba a ser Carol Cariola, inevitablemente. Eh, Era muy difícil que eso no ocurriera. Y de alguna manera, eso tampoco llama la atención que no se haya anticipado con el debido tiempo y finalmente se ven las consecuencias que tenemos hoy día. O sea, y al Ahora, final, yo quería al complementar final una última ella, cosa. ella está pagando el costo de todo. O sea, es como reviviendo un poco a Mirko, el volcán tenía hambre y había que darle a alguien, ¿no? Había que darle un tributo. Ahora, respecto del análisis que haces, Alberto, me parece que el resultado de mañana no cambia nada. No cambia Mm. nada, en el sentido de que Cualquiera de los dos te sea refieres tú, cualquiera de los dos cualquiera escenarios. de los dos, una tesis de una administración derecha más descolgados, PDG o centro izquierda, lo que queda en evidencia es que acá, y yo hacía el cálculo aritmético, la suma de las bancadas, eh, queda en evidencia que al menos 84 diputados y diputadas van a votar siempre contra el gobierno, pase lo que pase. Mm. Hay un hambre ahí de quizás de capitalizar el malestar en contra del gobierno y presida uno u otro, no cambia en nada, el gobierno sigue teniendo las urgencias como prerrogativa exclusiva, eh, o sea, da lo mismo si controla o no, qué cosas se ponen en tabla, el resultado va a ser el mismo siempre. Mm. Bueno, Oye, pero pero a eso me refiero, disculpa, Darío, que voy a dale. decir pero una cosa cortita. Todo Si porque eso hablé mismo mucho al que tú comienzo, estás así que ahora diciendo, no puedo hablar ya mucho. que Gasté tú mis estás, no, eso minutos. que tú estás diciendo, Poirot, es bien importante para mí porque si uno mira justamente el escenario, es obvio, desde el punto de vista así del análisis político para adelante, que es lo que importa, que la derecha debiera pasar de esta y dejar alguien de centro izquierda. Es obvio, porque en el fondo es decirle, reempláceme todo lo de ese extremo por alguien razonable, pero no mío, y yo voy a estar tranquilo. Esa señal concertacionista, digamos, así como espíritu, democracia de los acuerdos concertacionistas, esa señal es la inteligente. La tonta es decir, tengo mi candidato, voy a llevar mi candidato, voy a reemplazar un comunista por un facho, listo, ya estamos. ¿Ya? No, eso es el error. Entonces, eso es lo que digo de que estamos hablando de una generación que así como que aquí la neblina comienza aquí, ¿no? O sea, de ahí para Mm. adelante el problema es grave. Ahora, ahí en ese punto, me parece que, bueno, esto se lo dijimos también cuando estaba en plena campaña Cast Boric, se lo dijimos, me acuerdo, al senador Coloma en una de sus tantas
vueltas que se dan en el Congreso. Ya, No sé si ya ustedes mandó al camina sabían, senador mucho. pero Coloma. Él Mandó al camina senador mucho. Coloma. Me preocupa. 12.000 pasos diarios, una cosa así. el senador Coloma sale de la sala y Ya. se da vueltas a la sala, solo para que Pero sepan, y se tú hagan solo le más. habláis al senador Coloma. No, es que después voy a contarles lo que le he dicho a la izquierda, pero acaban Ya. 2 o 3 anécdotas con Ya. él para que nadie se enoje para el otro lado, digamos. Coloma, Después, Daddy Yankee, me preocupa. Bueno, pero por favor. No quiero interrumpirte, perdón, no quiero pero interrumpirte. Daddy Yankee primero y después el Y senador después el senador el Coloma. senador Coloma. Bueno, el senador Coloma siempre, todos los días, sale de la sala y él se da vueltas al hemiciclo porque le gusta juntar pasos. Entonces, en esas vueltas, literal, las vueltas son las que dejan. Y en esas vueltas, conversamos cuando era la campaña Cast-Boric, que a Cast le iba a ser muy fácil ser oposición con el gobierno de Boric, que era, de hecho, el camino más simple, ser oposición. Y hoy se ha quedado demostrado que desde este punto de vista ser oposición es más fácil. Ahora, uno puede ser oposición del estilo Cast, que es casi incendiar la imagen del presidente todos los días, o puede ser la oposición que veo que se está configurando, que es Chile Vamos en la Cámara, que ha sido en esta pasada una oposición bastante inteligente, por lo que dice Alberto. Chile Vamos no pretende tener la presidencia de la Cámara. De hecho, la mesa de la derecha está encabezada por Víctor Pino, que es el aspirante del PDG, que también les dejó ahí un terremoto al interior del PDG, pero bueno. Pero efectivamente Chile Vamos no pretende en esta pasada pasar máquina. Lo que hizo Chile Vamos y la oposición en general era tomar palco, comer cabritas y ver cómo al frente se cabeceaban pensando en que la derecha tenía la mayoría. Bueno, Y pase lo que pase, sí, po. Y por perdón, eso, Darío, sí. para cerrar la idea, pase lo que pase mañana, la derecha gane o no gane, la derecha ya logró el cometido, ya hizo el terremoto. Solo quiero ser específico justamente, después si lo escuchan en este podcast en 3 días más da lo mismo, pero efectivamente lo que se está jugando ahora es que la lista que está levantando presidencia y 2 vicepresidencias de la derecha solo incluye la primera vicepresidencia para un militante de Renovación Nacional. Tanto claro, la presidencia sería para Pino del PDG y la segunda vicepresidencia por un independiente que yo por lo menos no conozco. Alinco. Ah, estoy hueveando, Alinco. ¿Verdad Sí. que escribí ahí a mis contactos para saber si ya lo habían echado al 7º piso, donde está la bancada? Esa es la de mesa. Alinco? Bueno, de hecho, Alinco que recurrió a la justicia porque lo sacaron de las comisiones, pero recurrió a la justicia ordinaria, que es un hecho, a mí, al menos en 9 años, a mí no me había tocado ver. No, Pero bueno, inédito. volviendo al tema, Bueno, definitivamente lo que pase mañana va a dar lo mismo en términos políticos, entre comillas, porque si logra el oficialismo instalar una persona después de haber negociado con todo el mundo, después de tener reuniones mañana mismo con la DC, en la DC va a haber descolgados, en el oficialismo va a haber descolgados, en el PDG va a haber descolgados, la derecha ya hizo su negocio como oposición y le instala al gobierno del presidente Boric una complejidad, que es que no solo en el Senado las fuerzas están divididas, sino que en la Cámara donde tienes mayoría en el papel, en verdad no la tienes. Y eso pone en duda de ahí para adelante todo lo importante que podríamos decir, no sé, por la reforma previsional. Si alguien me preguntara cuál es el porcentaje de probabilidad de que la reforma previsional sí salga en esta tercera oportunidad, fue en Bachelet, fue en Piñera, fue ahora, yo diría que es un 50 y 50, que es más o menos la fuerza política en el Congreso, y eso es lo complejo que se viene aquí para adelante. Sí, de hecho, complementar una colita a lo que dice Kevin, yo le hablaba de estos 84 votos que siempre van a votar en contra del gobierno o parcialmente en contra del gobierno, entre 80 y 84 votos, la mayoría son 78, y hoy día la centroizquierda, sin la DC, tiene solamente 63 votos. Para proyectos incluso de mayoría simple, como pudiesen ser una reforma previsional, no hay por dónde. Pongas lo que pongas sobre la mesa, con una articulación previa en donde ya el PDG, la derecha, republicano, dieron a conocer cuáles son sus términos, cuáles son los aspectos esenciales para poder discutir. Y esos aspectos esenciales están en las antípodas de cualquier reforma posible a la lógica de la capitalización individual. Entonces, a propósito también de la reforma y de lo que se viene, no está fácil, no está para nada sencillo. Sí, ese es un buen punto, porque
porque efectivamente... El podcast se llama No dejen hablar a Darío, conchetumare. No, pero si tú estás haciendo lo que hace está perfecto. Te lo mereces, Darío, por Interrumpir. vapulear a Daddy Yankee. Voy a La idea es le voy a interrumpir, pasar está el muy bien. Al y a volar, los, Darío. a los gritones de al lado. Ya, dale. A los gritones. No, mira, yo creo que ese tema, el tema de la mayoría, es un tema que tiene como corolario el hecho de cuál es esta estrategia que ustedes están describiendo en el fondo, que es una estrategia bien importante señalarlo. O sea, a ver, cuando tú tiras un proyecto, el que el proyecto guste, pero no tanto, es suficiente cuando tienes los votos en contra. ¿Ya? O sea, la única forma que tú puedes ganar un proyecto así es que el proyecto la gente diga, no, este hay que aprobarlo de todas maneras. ¿Ya? Si ese proyecto dice, sí, pero es medio enredado, no entiendo esta parte, qué sé yo, ya, listo, rechazarlo es gratis. Entonces, esa es la complejidad de cuando tú no tienes mayoría en el Congreso. Cuando tienes la mayoría en el Congreso es justo al revés. Tú vas y dices, basta que las encuestas digan que el 52% dice que hay que hacer una reforma tributaria o que hay que hacer una reforma de pensiones y ya está, se hace. Porque está el clima suficiente para que efectivamente la votación sea en esa dirección. Pero en estas condiciones efectivamente se hace muy difícil y por eso la estrategia que ustedes describen respecto a Carlos Cariola es bien importante porque ya se hizo. O sea, aquí hay un diseño, ¿ya? Esto lo sé, no lo estoy interpretando, lo sé. ¿Ya? Hay un diseño desde la derecha saliente en el gobierno anterior, que es el diseño de que hay una conciencia de que el problema con la izquierda es que tiene muchos más nombres, líderes, digamos, que la derecha. O sea, tú miras presidenciables posibles, futuro, y veías cuando partió el gobierno de Boric, 5, 6 desde el mundo de la izquierda y 0, ¿no? Prácticamente desde el mundo de la derecha. ¿Ya? Tenías que inventarte un nombre, así como, mira, podría ser, ya, pero ahora hay que inventar. Entonces, y además, porque esta estrategia es muy sencilla, porque cuando tú desestabilizas a alguien que cumple un rol importante todo lo demás se pisa. Entonces, este fue el diseño original que se hizo respecto a Isquiasiches, ¿ya? Para el cual se convocó el concurso, habrá que decirlo además, de importantes instituciones públicas, ¿ya? Que se sumaron gustosos a la situación, ¿ya? Pero con un diseño que venía desde afuera, de un exfuncionario de alto nivel de la moneda con apellido italiano, digamos, que efectivamente tenían ese diseño de ir golpeando a los nodos fundamentales. Y esto, entonces, ya ha caído en el fondo, golpeado el gobierno, lo que queda es golpear un liderazgo en el Congreso. Y efectivamente, entonces, lo de Carlos Cariola se entiende efectivamente como parte de un diseño lógico, no es tan espectacular, no va a rentar tanto así visiblemente como rentó la caída de Ischia, pero en la orgánica del funcionamiento, que es algo donde la derecha está trabajando para llegar, lo que está trabajando es, ellos entienden que ellos no tienen proyecto, ellos entienden que no tienen líderes, pero entienden que tienen una posibilidad orgánica muy superior a la de la izquierda y esa es su apuesta. Alberto, solo apuntar una cosita. Darío, Perdón, perdón, solo para cerrar el No, punto. si los invitados, puedo tratar de conchar su madre nomás Dale, al Alberto. Darío. Ustedes tengo No, que pero- decirle, no, por favor. Quería Hoy no, escucharlo. déjalo hablar. Ya, Déjalo Darío, hablar, dale. dejémoslo No, hablar. bueno, Después yo no, ya doy no, mi ya ejemplo. no. Bueno, solo puntualizar, Alberto, que chucha, Déjalo. sacó la cámara. Ya. No, si es su resentimiento habitual, no te preocupes. Bueno, solo puntualizar que en el gobierno yo creo que también están conscientes de esto. De hecho, recuerdo tiempo atrás una asesora de gobierno de un ministerio me decía, esto es lo mismo que cuando los leones salen a cazar, agarran a la presa, la aíslan, la llevan a otra parte y ahí recién la matan. No la Exacto. matan rodeada de la manada. Y eso lo van a hacer lo hicieron ya quizás con el ministro Jackson, quizás con alguna complicidad también de él. Eh, lo hicieron con Isquia Siches y que no nos extrañe que ese diseño se siga replicando con los principales cuadros de la centroizquierda en este momento. Exacto. Sí, lo que pasa es que, ¿sabéis qué me pasa? Escuchando esta conversación, yo creo que está en una conversación,
es muy interesante. De hecho, me atrevo a decir que habrá que utilizar alguna excusa parlamentaria para volver a hacerlos caer en esta trampa de que lleguen a la cosa nuestra. ¿Sabéis por qué? Porque uno permanentemente en esta discusión cuesta. Yo creo que a ustedes también les pasa. Ustedes, de hecho, por de pronto, ustedes tienen que hacer el encuadre, no digamos parte de su pega, hacer el encuadre con lo que sucede en la semana, a veces en el día, pero en la semana, digamos, la semana, ¿cierto? En el Congreso. Cada semana genera su noticia. Y por supuesto que pasan cosas. Entonces uno podría realmente ningunearla hacia lo Mirko Macari. Me voy a la playa, güey. Avísenme en 5 años más cuando haya pasado algo. Entonces, está equivocado y tiene razón. Las dos cosas a la vez, porque efectivamente pasan cosas. No es lo mismo que se apruebe que no se apruebe una reforma tributaria. No es lo mismo que se apruebe o no se apruebe una reforma de pensiones. De acuerdo. Pero a la vuelta de 5 años da un poquito lo mismo también porque hay un ciclo más grande, ¿ya? Y eso hace que sea cada vez más... A mí me pasa que soy súper vinculado a la política. Yo, así como la política, yo gozo justamente con el día a día, quiero saber cuáles son las cuentas pendientes, miro lo que pasa con la Carol, en fin, no sé qué. Pero de verdad sucede, y sucede en este periodo, y aquí quería también un poco llevarlos a la reflexión, a propósito de lo que inicialmente decía Puirot, que de alguna manera de los años que llevan trabajando en el Congreso y de alguna manera la mirada, porque ustedes han visto la caída y el resurgir, no sé hasta cuándo, del poder en el Congreso. O sea, la caída del poder en el Congreso post-estallido social, la caída del poder político tradicional, ¿cierto? Que venía, uno lo podía mirar así como intelectualmente, lo diagnosticaba Alberto en sus textos, pero una cosa es verlo cuando sucede un fenómeno, un terremoto como el 18 de octubre del 2019, y la caída de toda forma de representación. Y entonces el Congreso, que ya venía con muy bajos niveles, cae definitivamente. ¿Y cómo cae? ¿Cómo se demuestra cuando cae? Es que ya nadie sigue ninguna instrucción más que, podría decir elegantemente, su propia conciencia. No, lo que mira de sus electores. Entonces, lo que está pasando ahora, el sufrimiento de estos primeros meses en el gobierno, incluido la caída del acuerdo administrativo por Carlos Cariola, podríamos decir, los ricos también lloran, porque le pasó a la derecha hace 2 años atrás, cuando sus diputados y diputadas, muchos de ellos, dijeron, yo voy a votar por el 10%. Una cosa que en cualquier contexto pre-octubre del 2019 sería pero imposible. Uno que hubiera votado y habría estado más defenestrado que la Pía Guzmán en su minuto, porque era más grave esto. Entonces, esa pérdida de poder y ese desgrane del choclo que seguimos viendo, y lo que ustedes dicen, donde lo que renta en realidad es olfatear el minuto, no hay incentivo. Por de pronto, los parlamentarios oficialistas no tienen ningún incentivo. Fíjate que faltan 3 años y medio de gobierno y tienen casi ni un incentivo para ser leales al gobierno. Y la derecha hace una jugada que en este minuto es fácil, pero que en el fondo es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, esta reflexión pregunta es, ¿cómo ustedes ven? ¿Lo han visto? ¿Les ha pasado por el cuerpo? El fenómeno, en el fondo, de ver esta desarticulación completa, donde las bancadas son ya una articulación cortita que dura lo que dura, pero que en realidad no es que el jefe de bancada, o el jefe de partido, o el jefe de coalición, el presidente, o el ministro bajan. ¿Lo han visto muy nítidamente en estos 3 años, por decirlo de alguna manera? A mí me pasa, Darío, que efectivamente yo siempre, al menos en los últimos dos gobiernos, Piñera 2 y el inicio de Boric 1, de Boric, Bueno, que las está bueno el lapsus, oposiciones, Boric 1, está bueno el lapsus. Está la dejo bueno. ahí y me retiro Está lentamente. bueno, está La bueno, dejo ok, ahí, la ¿no? dejo ahí dando bote. Me pasa que las oposiciones sí saben armarse bien, pero efectivamente con una mirada muy cortoplacista. Pero sí quiero destacar de esta estrategia que es una estrategia hiperpolítica para un público hiperpolítico como tú, Darío, lo que ha hecho la oposición en este caso, pero la oposición no solo articulada desde la derecha. Y les quiero plantear que lo que va a pasar mañana, pase lo que pase, digamos, es que se mantiene el oficialismo, este quiebre del pacto administrativo que ya se evidenció cuando el Partido Comunista decide salir, no viene de hace 2 semanas. Yo intenté hacerle como una radiografía a lo que estaba pasando y llegué, cachen a lo que llegué, la acusación constitucional contra Andrés Alamán. Para allá llegué. ¿Y por qué llegué allá? Porque si ustedes ven los firmantes de esa acusación constitucional, hay dos firmantes que tú decías quiénes son y no los cacháis o de repente sí cacháis. Bueno, Gloria Navellán y Enrique Lee. ¿Qué pasó con ellos luego de esa acusación? Que si ustedes se acuerdan, bueno, Poirot se acuerda más claro que nadie, esa acusación se presentó un día en la tarde sin haberle avisado a nadie.
en un gesto comunicacional horrible, una acusación que se perdió, pero por camotera en la sala de la Cámara, y uno diría, bueno, la acusación más mala de la historia, y no, pues tuvo esta consecuencia. Donde estaba Pamela Giles, que es gran ideóloga de lo que está pasando también, donde habían parlamentarios de derecha oliendo, bueno, ¿qué sucedió? Gloria Navellán y Enrique Lee son, entre comillas, expulsados de sus respectivas bancadas. Evópoli, Enrique Lee y Gloria Navellán del Partido Republicano. Los sacan. Y hay un partido que, al que llegan, digamos, que es el Partido de la Gente, la bancada del Partido de la Gente. Los lleva a su bancada. Desde ese momento, inteligentemente, la oposición, dentro de ellos cuenta la Pamela Giles, empiezan a hacer una estrategia de darle hambre al Partido de la Gente. Decirle, oye, ustedes ya no son 7, son 9. Y al principio se los anduvieron cagando un poco. ¿En qué sentido? Y lo pongo de esta manera. Y sorry que me alargue un poquito, pero cuando todo un niño chico, ese niño chico tiene la laminita de Messi que te falta para completar el álbum del Mundial, pero es un niño chico y no cacha qué es lo que tiene, tú le ofrecís pasarle cualquier jugador y el niño chico te lo va a pasar porque confía en ti, porque lleváis más tiempo en esto, entonces... Pero si después que le cambiaste la laminita, le dices al niño chico, tú tenías la lámina más preciada y yo te puedo haber pasado 10 láminas por esa de Messi, el niño chico le va a dar rabia. Y si tiene la oportunidad, te la va a cobrar. Eso fue lo que pasó desde esa acusación constitucional hacia adelante con el Partido de la Gente. Le empezaron a decir, a ustedes les dieron la comisión de adulto mayor, le dieron la comisión de bomberos, le dieron las comisiones donde no se define el futuro de la Cámara y no están presentes las comisiones de Hacienda, de Eran Trabajo. eran los semaneros del Congreso. Eran los encargados de lockers del curso. Les dieron un cargo, pero no era el cargo que ellos de pronto tenían que haber tenido. Ya, Como fuerza espérate, política ya, que de ingresaba acuerdo. al Congreso. Sí, pero espérate, está bien, es bueno el encuadre, pero la pregunta es, bueno, pero en el fondo, pero ¿cachai? Es lo que estamos degradando, porque en el fondo, ¿qué es el Partido de la Gente? ¿Qué es el Partido de la Gente? ¿Cuál es su mirada estratégica? ¿Cuál es su mirada país? No voy a pedir O sea, que definiciones eso, ideológicas, porque tienes derecho a renunciar, pero si tú te fijas ahí, es que justamente eso que hace sentido, tú tienes razón, lo que genera es una cosa muy básica, de hecho, o sea, no quiero decir la ordinariedad, mostrarse el o sea tamaño que, pero es casi eso. Entonces se dieron es que eso es lo cuenta, importante. Si pero es cuando el heavy, Partido de la es Gente violento. no tiene, claro, cuando el Partido de la Gente no tiene una definición política tomada de yo estoy en este sector y me caso acá, tenéis la posibilidad de ser tan líquido que te vas para un lado para el otro y no pagas un costo. Al contrario, solamente estás capitalizando y solamente para cerrar la reflexión, de ahí la oposición inteligentemente le da hambre al Partido de la Gente y el Partido de la Gente empieza a entender que sí puede tener un rol más preponderante y es allí donde nace el principio del fin de este pacto administrativo. Lo que hace la DC después es tomar como excusa a Mico para poder salirse y cuestionar a Cariola, en fin, pero eh, quería hacer esa reflexión porque la estrategia viene hace rato, pero a pesar de venir hace rato, siento que también es cortoplacista. Creo que no mira a los próximos 3 años y me parece que sí pueden tener un problema como oposición si es que el gobierno empieza de alguna manera a poder meter los goles que no ha metido Darío, en estos 8 meses. yo quería complementar y disentir también con algo. Estoy de acuerdo con la idea de darle hambre al Partido de la Gente desde el punto de vista de los espacios de poder, ¿cierto? Que ellos, como una bancada hoy día gravitante y cada vez más grande, pueden pensar merecer. Pero eso viene si viene acompañado de definiciones políticas. O sea, si tú observas las votaciones, las intervenciones, los puntos de prensa, el Partido de la Gente sí tiene definiciones políticas y se parecen bastante a Chile Vamos. Son, entre otras cosas, un partido, por ejemplo, que está muy defensor de la iniciativa individual, muy defensor, por ejemplo, de las reducciones de impuestos, de tarifas para poder aliviar el bolsillo de las personas, y son algunas teclas en las cuales ellos han encontrado cierta coincidencia con la derecha, no solamente desde el punto de vista de la correlación en la Cámara, sino también desde el punto de vista de cómo van a enfrentar futuras votaciones.
Y eso también tiene que ver con lo que pasa con las pensiones. Yo creo que ahí Poirot, hay algunas definiciones. acuérdate, Poirot, que también están en contra, o en algunos estatutos que vimos, en contra de la ONU, o sea, ya yéndose Son al antiglobalistas, por más ejemplo. extremo de la derecha. Esa es una definición política súper clara. O sea, yo creo que de líquido nada. Yo creo que aquí, más que liquidez de contenido, tiene que ver con cómo se presenta la propuesta como la gente, como algo neutro, Ahí, vacío de ahí contenido ideológico. Pero es profundamente ideológico. solamente para aclarar el punto de la liquidez, yo sí siento que siguen siendo líquidos Ujú. cuando adentro de la Cámara pueden pactar con la izquierda y con la derecha sin ponerse colorados, digamos. Me refiero a que sus estatutos políticos no están tan definidos y pueden atraer a distintos mundos todavía. Cuando llegue el momento de las votaciones, que va a llegar pronto, digamos, en votaciones importantes, me refiero a la reforma tributaria en la sala de la Cámara, la previsional, cuando ya están definiendo esos puntos, sí me parece que van a empezar a tomar ese sector político, pero me parece que hoy, a puertas de esta votación de la presidencia de la Cámara, y donde todavía puedes vestirte de una u otra forma sin pagar tanto costo, siguen teniendo algo de liquidez, pero sí coincido contigo, Poirot, que hay Bueno, pero definiciones políticas que se acercan a un lado. es que estamos en los tiempos en que aquí tengo unos principios, pero si queréis tengo otros también. Pues sí, o sea, finalmente eso es parte, digamos, del juego político que está súper instalado hoy en día, digamos. Y mandan las encuestas, y mandan las redes, mandan las percepciones, y las percepciones se construyen. Y de coherencia política poco, lo cual, claro, en el fondo cuando muchas veces la coherencia política fue rigidez, ¿ya? Por supuesto, se agradece a veces el aire fresco, pero claro, cuando el aire fresco es finalmente puros frescos que quieren mantenerse sencillamente haciendo, y eso en todos los sectores políticos. Finalmente la pregunta es, no la pregunta, finalmente no será en la política, y mira lo severo que decimos, el lugar donde pueden empezar a construirse formas que respondan a las necesidades de la humanidad, ¿cachai? Porque cuando tú mirás, incluso te salís, olvídate de la contingencia, olvídate de Chile, y miráis la complejidad que tiene para el próximo decenios y par de siglos la sobrevivencia de la humanidad en un contexto, bueno, de crisis medioambiental, climática, energética, de todo. Bueno, si hacemos lo que es popular, capaz que nos queden unos 200 años de vida humana buena, digamos, y sería, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí hay un tema que de verdad que a mí me sigue sorprendiendo. A todo esto, volvemos a recordarle a la gente que estamos conversando de la gran crisis política del Parlamento por un acuerdo administrativo que tenía 6 cambios de 8 meses y al primero de ellos cagó. Digo, para que lo pongamos en contexto. Alberto, ¿usted? Sí, sí, no, evidentemente, a ver, yo creo que está bastante claro que el partido, o sea, el Partido de la Gente es una entidad monstruosa desde el punto de vista filosófico, ¿no? Eh, no se sabe qué es una reunión con un líder que además ha tenido ejes y posicionamientos que son complejos, que tampoco enmarcan en sus dos presentaciones como candidato, ha tenido visiones bastante, por lo menos disonantes. O sea, por de pronto la primera, yo recuerdo perfectamente que la órbita en que París se moviera, una órbita más bien del mundo de la izquierda, ¿ya? Con evidencia de que no era alguien de izquierda, pero es que movía en esa órbita y tenía algunos elementos de esa agenda muy fuertes. Por de pronto, la agenda constitucional de él era alineada bastante con la izquierda en ese momento. El Partido de la Gente viene a ser el surgimiento de algo que representa, es bien interesante porque representa la confusión imperante. Yo me acuerdo, le comentaba a Darío el otro día, de hecho, cuando estuvimos juntos, que alguna vez yendo a un encuentro nacional de un importante partido del Frente Amplio, estando de candidato, eh, empiezo a escuchar las preguntas al final, y venían muchas preguntas, por ejemplo, de las representantes de ese partido, que venían gente que venía del norte. Y las preguntas eran preguntas desde el nacionalismo, parados en el nacionalismo, desde el antimigrante, ¿ya? Y con muchos elementos de la derecha.
Entonces era súper interesante observar, porque yo trataba de dialogar, no decirle, oye, pero parecís de derecha, no, conversemos, o sea, efectivamente conversemos. Y efectivamente era un posicionamiento que no había ninguna diferencia con los sectores más radicalizados de la derecha. Pero ellos estaban ahí seguramente porque habían encontrado un espacio, nada más. Entonces, yo creo que pasa mucho eso con partidos como el Partido de la Gente. Yo creo que es un error de ellos también lamer sus heridas, restituir su dignidad con una jugada tan grande. Creo que es un error porque no tienen la estructura. O sea, lo que tú describes de ese momento penoso del caso de la acusación contra Andrés Alaman, donde pierden por... O sea, además que los hacen perder, pero mal, porque ni siquiera es que llega a votarse, sino que pierde el libelo no puede presentarse porque el abogado de Alaman le aconseja una cosa fantástica, que es entrar primero, ¿ya? Acusando al libelo de que no cumplía los requisitos, y los hacen pedazos con 120 votos a favor, una cosa así. O sea, En la historia, de hecho, queda por no presentada la acusación, de hecho, para exacto, acogerse a la exacto. cuestión previa. Claro, o sea, fue así una cosa, pero brutal. Entonces, de pronto, claro, restituyes tu dignidad perdida en un momento como este, donde todos te tienen que mirar y tú vas a estar en la presidencia y vayas a decir ciertas cosas. Sí, genial, pero honestamente, o sea, ni ellos saben muy bien lo que están haciendo, ni la derecha sabe lo que está haciendo, porque, ojo, en la primera jugada le pasaron la pelota a Parisi, que es el único líder formalmente que en ese mundo podría calar. Entonces, son esos errores que tú dices después, oye, pero si el tipo lo hace todo bien y llega finalmente a ser el candidato de la derecha, los partidos van a decir, oye, pero ¿cómo ocurrió esto? Y alguien va a decir, oye, el día uno, tú lo pusiste por delante. Entonces, no te demoraste nada. Entonces, claro, yo creo que hay bueno, la confusión es el gran rasgo de época, es el gran rasgo de los fenómenos de malestar, y probablemente sea este otro síntoma. Yo creo que esa es la situación, no va mucho más allá, ni tiene más importancia que la que tiene, que es mucha en este sentido, más general, y no en el sentido realmente de quién está en la testera de la cámara diciendo X, Y o Z. Alberto, respecto de ¿Sí? eso, respecto de la confusión, también citar a Darío, que dice que no lo dejan hablar, pero él habla de la energía siempre, de dónde está la energía. Yo creo que en esta confusión que estamos viviendo hay una percepción de que la energía sí puede estar ahí, eh, porque debe ser el único partido hoy día con quizás respuestas simples, pero con respuestas al fin y al cabo a los dos principales problemas que tiene este país, que son la situación económica y la seguridad. Y lo hacen y tienen respuestas sin decir abiertamente que son de derecha, ni que son de izquierda, son de la gente. Entonces, inevitablemente, eso les permite gravitar en ese espacio, además que con diagnósticos muy parecidos a los que tuvo en algún momento el Frente Amplio, por ejemplo, la crítica a los medios de comunicación. Esta idea de que los medios siempre están conspirando contra los proyectos emergentes, de que están al servicio del partido del orden, en fin. Lo que termina ocurriendo es que hacen lo que en algún momento Carlos Ruiz sugirió que hiciera el Frente Amplio. Fundan sus propios sistemas de medios, eh, que en ese mundo es incluso más creíble que prender la tele o abrir un diario. eh, y en el fondo tienen todo un espacio de democracia digital que se asemeja mucho más al comportamiento del usuario o el votante actual. Ese es un fenómeno que llegó para quedarse, creo. Entonces, finalmente, respecto de diagnósticos compartidos, ellos sí tuvieron la astucia o el hambre de querer ir un paso más allá. Y Sí. frente a esa situación de confusión es lo que estamos viviendo. Fíjate, perdona, eso que dice yo creo, Perote, es súper importante. Y de hecho, puede ser un buen ejercicio, así lo pienso como analíticamente, porque presumo que la mayoría de la gente que escucha La Cosa Nostra probablemente no tenga muchas acciones en el PDG, pero el PDG en realidad uno puede caer. Yo también muchas veces he caído un poco en esta disputa. A mí me interesa mucho. Debe ser el partido al cual más me refiero y al cual más me interesa mirar. A propósito de esto que he planteado algunas veces de dónde tú encuentras los aromas de la ultraderecha. No necesariamente a la derecha,
que uno podría hacerlo clave, sino a veces en un lugar donde más bien lo que campea, lo que reina es la apolítica, la antipolítica. Más bien ahí muchas veces respira. Darío, este es el momento para que cuentes la historia. No digas que la historia no te dio el momento para contar esa historia. ¿Cuál es la historia? Una historia por la cual tú te bajaste de un bus, te fuiste en un avión, fuiste a Santiago y volviste después al bus. Sí, tenéis razón. Vamos, Darío. Ya no, Vamos, es que, Darío. ya, pero no la vamos a clasificar, porque podría desclasificarla como cagüineo. No, pero sabéis que tenéis razón. Sí, tenéis razón. Porque, de hecho, ahí también surge parte de mi obsesión con el tema del DPDG, el fenómeno Parisi, y entonces la cuento al tiro, pero justamente cierro el preámbulo entonces, que lo que plantea Poirot es interesante porque en realidad yo creo que lo que sucede ahí hay que justamente tratar más bien de comprenderlo, más que de generar así como esta sanción, así como desesperarse por la falta de ideología. Bueno, si efectivamente eso crece, si logra incluso, capaz que mañana llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, y si no lo logra, estar ahí en esa capacidad, y sigue teniendo apoyo ciudadano, y no lo pierde, bueno, entonces lo que hay que hacer es entenderlo, qué es lo que está pasando acá, ¿cierto? Como fenómeno social. Lo que se refería a Alberto, que efectivamente yo no lo he contado públicamente, porque no porque sea especialmente secreto. Lo que pasa es que para segunda vuelta presidencial me llamaron el jefe el operativizó, el jefe del comando, digamos, de Gabriel en segunda vuelta, eh, a propósito de un pequeño feedback que yo había indirectamente enviado, porque te acordáis la tensión que hubo con el tema de si Gabriel tenía que ir o no a Bad Boys, el programa en YouTube. Y yo en ese rato estaba partiendo en la isquia de gira, en la gira de isquia. De hecho, estaba literalmente en Arica, estábamos partiendo la gira. En el bus de la Esperanza. En el bus de la Esperanza. No me acuerdo si fue en Arica o en Iquique, y me llama alguien del comando de Gabriel. Y me dice, oye, interesante, vimos ahí un pequeño bosquejo que tú hiciste, porque yo sostenía que había que ir de todas maneras a Bad Boys. Y la opinión obvia de la inmensa mayoría del comando y toda la cuestión, sobre todo por las presiones del mundo más feminista y otros también, digamos, pero que compartían ese diario, era que no se podía validar ir a un programa chanta de este tipo que está fuera de Chile, en fin, no sé qué, donde obviamente programa al cual Cast fue maravillado de la vida, porque el 90% de los que estaba ahí, o sea, el 100% de los que estaba en el YouTube y el 90% de los que veían el programa, por supuesto que iban a votar por Cast, obvio. Y entonces, bueno, me agarré, finalmente me salí un par de días de la gira, llegué a Calama, agarré un avión, estuve 48 horas en Santiago, armamos un pequeño equipo, nos juntamos en el comando ahí en Avenida Italia, y entonces lo que yo hice, fueron muy transparentes, me dijeron, mira, lo más probable es que Gabriel no vaya, pero queremos armar un diseño, pensar, digamos. Entonces trabajé 2 días con 2 personas más, y armamos un pequeño diseño y efectivamente lo presentamos, pero ya había tomado la decisión Gabriel, de hecho la anunció en el programa de Don Francisco, si se recuerdan, la petite histoire al respecto, la pequeña historia. Y entonces no van. Y yo les decía, yo tenía ya claro la sensibilidad en ese minuto de que se iba a ganar la segunda vuelta, lo tenía claro hasta donde uno lo puede tener claro, porque igual era, por algo me metí full en la segunda vuelta, con Isquia, la gira y toda la cosa. Entonces, pero yo decía, estos son momentos en que uno no debiera desaprovechar estas oportunidades. Porque tú podías entrar, no voy a contar, teníamos miles de posibles diseños, da lo mismo, generamos todo un dispositivo, pero más allá de eso, está medio gritón acá, pero más allá de eso, a mí me parecía que era un momento en que el futuro presidente de la República, y lo sigo sosteniendo hoy en día, era el momento de sentarse y ir a un lugar incómodo, súper incómodo, con puros leones, ir y no hacerle, uno podía entrar además perfectamente, hacer un gesto de esos que Alberto te los construye en 3 minutos, le pedimos la asesoría, oye, ¿cómo entramos? Y Alberto te hubiera construido el primer párrafo que tenía que aprenderse memoria, y habría entrado y habría dicho, mira, Parisi, no debía entrar acá, porque tú eres un deudor de pensión de alimentos, y esto, y esto, y esto. Una frase así operática. Pero aquí no estás solo tú y tus 3 lacayos o tus 3 amigos. Aquí hay miles de personas y chilenos que seguramente nunca nos hemos comunicado. Y yo quiero hablar con ellos. Y quiero entender, porque algunas cosas no las entiendo. Y estoy aquí para aprender, para escucharlos, voy a mirar lo que están comentando. Quedémonos todo el rato que sea importante. Entonces, si una entrada como esa, ok, no gané ni un voto, pero tú establecí una pequeña línea. Y yo les planteaba que bueno, que había que ya ir pensando en que Gabriel iba a ganar la presidencia y que por lo tanto era buena esa línea. Bueno, no sé, 10 meses después lo sigo sosteniendo
y creo que se han farreado oportunidades, no del diálogo, ojo, no se trata ahora del acuerdo, el cariño con el partido PDG, sino más bien es con la sensibilidad, y eso implica asumir riesgos, asumir riesgos. A mí me parecía que lo del Bad Boys era un riesgo calculado, así que bueno, en fin, hice una asesoría ad honorem, por si acaso, yo no cobro asesoría de ese tipo en momentos de elecciones, cuando me sumo con entusiasmo, así que fue simpática la experiencia de mirarse todos los Bad Boys, armar todos los diseños posibles, pero sobre todo me interesó esa reflexión que yo creo que algunos en el comando sí compartían, por eso me llamaron, pero no pasó nada. Así que después de 2 días agarré otro avión y me volví a La Serena para volver a sumarme a la gira con Isquia. Eso, lo sostengo, lo sostengo. Sí, importante yo creo, empezar a conversar con... Ahora el diálogo va a ser complejo, ya no es con sectores políticos, es con sectores sociales, es con sectores culturales, es con... Está difícil la cosa, está difícil gobernar. Oye, yo escuchaba a Alberto decir que el partido de la gente era un monstruo. No sé si se los planteo, puede complicarse este monstruo, ¿no? Puede crecer, puede ser una especie de leviatán Sí. construido por mucha gente que nadie cacha y llegar a ser un monstruo gigante, ¿no, Alberto? Sí, obvio, porque a ver, ¿por qué es un monstruo? La categoría es súper sencilla. La categoría es que tú en el insectario no cabe. ¿Ya? Entonces, cuando tú... esto pasa en todas las, por ejemplo, en muchas culturas, esto los antropólogos, en muchas culturas, la gallina es en algún sentido problemática. ¿Ya? Como que en algunos casos está maldita, pero es sagrada, pero en fin, pero es un bicho raro, muy complicado. Y la razón fundamental es que tiene alas, pero no vuela. ¿Ya? Entonces, produce una sensación, ¿ya? Como, claro, después cuando empieza cuando tú ya empiezas a preocuparte del huevo, ya no te importa tanto la gallina, con mis huevos. Pero, pero mientras miras la gallina, tú dices, oh, el bicho este, ¿ah? Entonces, Un esa ornitorrinco. sensación con el partido de la gente es súper importante porque, ¿y qué es lo que permite? Le permite, en momentos de crisis, lo que se genera mucho, está dicho en la famosa frase de Gramsci, ¿ya? Surgen los monstruos. En este intersticio que es la crisis, surgen los monstruos. Bueno, y estas monstruosidades están fuera del insectario a su favor. Claro. Sea, es el momento de la gente que está fuera del insectario. Por supuesto, hay un elemento darwinista, muchas de las creaciones fuera del insectario se mueren, ¿no? Pero hay algunas que logran existir, y en la medida que logran existir, empiezan a ser el envase favorito de mucha gente que dice, yo quiero disputar poder dentro. Por eso el esquema es como casi milagroso, o sea, el esquema de el líder fuera del país es casi mejor para ellos porque no hay nadie que tenga la demanda de que tire la línea. Pues estuviera en Chile, estarían todos diciendo adentro, oye, está la caga acá adentro, tenéis que poner la línea del partido. Tú le pones la línea a ese partido y se acaba el partido. Entonces, la gracia de eso es que no es un Eso, partido. eso es para que ustedes Tiene un... sepan, eso es para que ustedes sepan por qué la Cosa Nostra mandó a Mayola a España, a Valencia. ¿Por qué creen? Ya compramos el sitio Mayol 2026. Exacto, Cuidadito, exacto, cuidadito. exacto. Y vamos a hacer todo a distancia, Sí. todo a distancia. El mismo diseño de Bachelet. El mismo diseño de Bachelet. Tengo Oye, las cajas parece en listas. realidad, no es novedoso. Tengo las cajas listas. Tengo las cajas listas. Lo voy a... Oye, yo y les le- quiero hacer una pregunta, porque la tenía anotada mentalmente y puede ser más ordinaria, si ustedes quieren. Estábamos en una discusión más profunda, pero metan la cuchara y cámbienme el esquema. Pero ustedes están ahí, viven con esos 155 más los otros 50 senadores, conviven ahí, ¿cierto? Hay esa cosa, digamos, porque en el fondo, obvio, pues, igual es un reality, ¿cachai? Igual es un reality, claro, de lunes a miércoles, lunes a jueves, pero igual es un reality intenso, intenso, intenso. Yo fui una pura vez nomás en este actual gestión, y igual es re loco, es loco, es loco lo que pasa en esa weá, es así medio delirante. Además que pasan cosas, está ahí a 10 metros lineales, te enteráis por un tweet, bueno, en fin, todas puras cagas. Y entonces uno supone y uno espera que esas personas, por supuesto, conscientes de la responsabilidad, o sea, conscientes de la responsabilidad, pero también conectados. Y por lo tanto eso tiene que ver, no sé,
se juega a veces hasta en el trato, ¿cachai? O sea, se juega en muchos niveles, hasta en el trato, en la cosa de humanidad, etcétera. Eh, ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo funciona el día a día? ¿Cómo funcionan los códigos? ¿Cómo funciona? ¿Qué pueden contar de ese mundo? ¿Son realmente gente que llega normalita y a los 6 meses, bueno, como sucede en los reality? Pues. En los reality, el buen casting es sencillamente poder descifrar que ese hueón sometido a condiciones de encierro en 3 semanas más es alguien que nos da buen material. ¿Qué pasa con los diputados y las diputadas en este reality? Por favor, cuéntenos, porque Chile necesita saberlo. Se quedaron callados, los weón. Dale tú, Kevin, parte tú. Mira, Boirot me tiró ¿A quién echan primero? ¿Quién se queda sin Eh, cuñas durante una... Perdón, Nominado por convivencia. ¿quién se queda sin cuñas durante una semana? Así se llama la... Yo creo que, sin hablar de nadie en específico, porque ahí sí que perdemos fuente, sí me parece que la analogía que hacía Darío con un reality es lo más parecido a lo que pasa en el Congreso. Eh, Me quedé pegado con lo del Leviatán. Me parece que el Leviatán de la gente se puede alimentar mañana. Ojo, ojo con eso, pero bueno. Pero sí, o sea, hay gente y eh, no quiero desclasificar más conversaciones con Coloma, pero porque he tenido más conversaciones con más gente. Oye, No, este podcast se me ha llama tocado. entre Daddy Yankee y Coloma. Ya Y tiene Coloma, título. claro. Y alguien va a decir que tiene que ver esto con la Carol Cariola. No, así es. Absolutamente nada. No, me ha tocado personalmente conversar con varios parlamentarios que de hecho han alegado internamente, bueno, no sé si ustedes saben, pero además de periodistas, nosotros tenemos una agrupación del Congreso Nacional que donde estamos Poirot y yo en la directiva, me toca presidir eso, entonces muchas veces llegan asesores comunicacionales a alegarnos de que estamos interponiendo censuras a ciertos parlamentarios, insisto, no voy a dar nombres, pero es de todo el espectro político, de izquierda a derecha, y ahí nosotros le explicamos un poquito las reglas del juego, que la regla del juego es que esté en el momento indicado para poder hablar y nosotros seguir en la vorágine y arriba de la ola, digamos, que no nos voten de la ola. Cuando en el Congreso tenemos que reportear 15 o 20 temas al día, cuando hay 25 o 30 comisiones, 10 en paralelo y somos una o dos personas, cuesta pescar a todo el mundo en sus propios tiempos. Entonces sí ha pasado que llegaron muchos parlamentarios con la pierna arriba, pasó en el periodo anterior que llegaron muchos nuevos y ahora que llegaron más nuevos todavía, que creían que por tener el título de honorable ellos mandaban y finalmente se fueron dando cuenta que la dinámica es distinta, que más que alguien mande, es que hay reglas del juego que se colocan ahí, ciertos códigos que hay que respetar. Nos ha pasado que tenemos que enfrentar en los puntos de prensa, porque antes los puntos de prensa eran con el micrófono en la mano, y uno se podía salir cuando quisiera, ahora son afirmados a un podio, entonces uno no siempre se puede salir del podio. Eh, pero sí nos ha tocado veces que hay que negociar quién habla primero o pedir que no hablen todos porque creen que todos van a salir en la tele o todos, en fin. Pero sí hay artistas, hay personas que creen que son una raza superior, que han sido elegidas por un ser divino y que bajaron del cielo para sentarse en su escaño y que por lo mismo pueden decir o hacer lo que quieran sobre cualquier persona dentro del Congreso. Hay gente que a los mozos los trata horriblemente y eso es horrible. Y hay gente que trata mal a los periodistas y también ocurre. Es un reality, sí, es un reality de todas sus formas. Sí, también sumar a lo que dice Kevin, eh, a esa situación, Dile a la Andrea que la está viendo todo Chile. atrás, whatsappeando. Amor, dice Darío que te está viendo todo Chile. Ahí saludos. Andrea Aguilar. De hecho, no te avisé y te puse a pantalla bien. completa. Maravilloso. Muy bien. Ahí está Andrea Aguilar, mi esposa. Tres Comentario periodistas por el internacional precio de de dos. Tres periodistas por el Es- precio de dos. Eso es lo mejor. Cuando quieran hablar de temas internacionales, la pueden citar a ella. Cualquier Por cosa supuesto. a disposición. En esta casa el wifi funciona. Eso. Poirot, Sí, sumar un dato, o sea, de esta fauna que es el Congreso, la Cámara especialmente, que es lo que me parece más interesante, por ser menos predecible, de 155 diputados y diputadas, 90 son nuevos. Entonces, hay 90 historias distintas que son la mayoría en este caso, de personalidades que
Muchos llegaron con mucha hambre de poder, de figuración, de exposición pública. Hay otros que replican el modelo del diputado del distrito, ¿cierto? El que quiere pasar piola, que quiere hacer su pega en su región y en fin. Pero también hay una situación que es cómo ellos se pudiesen mostrar públicamente versus cómo son de pronto con sus asesores, que es un símil a lo que habla Kevin, sin dar nombre, respecto de cómo se trata a los funcionarios, pero también cómo se pudiese tratar a los propios equipos. Ahí hay una situación tensa que quizás no va a ser noticia porque finalmente son vínculos entre privados, entre un empleador y un trabajador, pero ahí también se evidencia la construcción de personajes, de gente que construye una imagen pública pero que en privado se comporta de otra manera. Y eh, frente a eso también es algo que tenemos que sortear, porque con el micrófono en on es una cosa y detrás es totalmente distinta. Ahora, también cambia la percepción, y me pasó cuando yo pasé de la radio a la tele, Sí. que cuando el micrófono es un micrófono de radio, te tratan distinto a un micrófono de tele. Un espacio, 10 segundos en la tele, puede marcar la carrera política de alguien. Entonces, el Ahora, trato pasó a ser pero, maravilloso. pero quizás te pueden contar más cosas con el micrófono de la radio, ¿no? ¿Como más relajo o Eh, no? o ¿O es sea, que no te a pesco nomás? veces, no, muchas veces era, perdón, ¿para dónde trabajáis? No, Radio ADN. Ah, ya, que estés bien. Y chao. Y ahora y no es solo TVN, digamos, es la Sí, estructura en su la televisión. conjunto. Sí. No, hay un trato distinto, hay una mirada distinta. O sea, de hecho, yo puedo decir que me empezaron a tratar por mi nombre. Antes era un periodista más. Y después era Kevin. Y hasta los puntos de prensa te responden con tu nombre porque creen que con eso uno se va a sentir más importante y no saben que uno está pensando en qué va a almorzar y si va a alcanzar a almorzar o no. Bueno, a esos Que muchas diputados, veces la discusión que tenemos dentro del Congreso, si es que vamos a alcanzar a comer o no entre tanta contingencia, que es más básico Sí. de lo que yo, se cree. espérate, perdona, yo le invito en este minuto a hacer, para esos diputados y diputadas, hacerles la gran isquia. ¿Ah? Hacerles, por favor, díganle, esto será una etapa para ustedes, porque lo sabemos y no los queremos. Yo, de hecho, en la conversación previa a este podcast con Poirot, yo explícitamente le dije a Poirot que no vamos a hacer el gesto que No hizo vamos Iquiasiches. a pisar De el hecho, palito. fue explícitamente el gesto que dije, no lo vamos a hacer en el podcast. ¿Cómo Para sabían que vean. que iba a Mira, surgir en Fue algún acuerdo minuto? previo. Me acuerdo previo. Oye, Darío, pero haciéndome cargo de algo que dice Kevin también sobre las molestias que hay muchas veces de algunos parlamentarias que dicen que se les veta o que hay una censura hacia ellos por ser ellos. O sea, es cosa también de mirar que hay un grupo pequeño de parlamentarios que entienden cómo trabajamos nosotros. O sea, entienden que la cuña se saca temprano, entienden que hay un noticiero al mediodía, un noticiero en la tarde y otro en la noche, y que además tienen la capacidad de ser comentaristas de la actualidad, de ser comentaristas de la realidad, de salir de pronto de su agenda sectorial y dar planteamientos políticos respecto de lo que ocurre. Entonces, y eso no es resorte de todos, finalmente. Hay algunos que entienden mejor cómo funciona esto. muchas veces el juego es más simple de lo que se cree. Creo Hago que A veces asesoría, es ¿ah? el que Hago habla, a asesoría. veces marca la pauta el que habla primero nomás. Sí, claro. Y chuta, y de hecho, otro apunte, a veces las principales peleas políticas no son con el que se sienta en la bancada del frente. Yo creo que la mayor eh, odiosidad o molestia a veces se da en el seno de las propias bancadas. Porque que lo que decía Kevin, esto del protagonismo, que por qué lo pones a él y no a mí, no salgo yo. Y ahí está, es como, como las elecciones, ¿no? Tú compites con tu compañero de lista, más que con el que está al frente. Oye, y solamente para marcar un punto, me parece importante reflejar que el valor que ha tenido la prensa en el Congreso es muy importante. Muchos ministros, políticos nos dicen que es difícil ir al Congreso a pararse, a hacer un punto de prensa porque saben que viene un bombardeo de preguntas que no van a ser fáciles. Y tomarme un poco de lo que tú decías, Darío, al principio. Muchas veces nuestras preguntas van marcando la agenda. La pregunta que le hizo Poirot a De la Carrera el día que cuestionó a Emile Snyder
fue clave, fue importante, y ahí yo destaco a Poirot. De hecho, mucha gente ponía en Twitter, oye, esta pregunta la hizo Kevin, y muy lejos de eso. De hecho, yo no quería hacerle ninguna pregunta. De la carrera de Poirot fue un tipo no solo buen periodista, sino que además clever en cómo preguntarlo, porque no le falta el respeto, en fin, así que aprovecho este espacio, amigo, para destacar tu trabajo. Y hay otros momentos donde la agenda se marca quizás a más largo plazo. Y aquí hago una autorreferencia a una pregunta que le hice, y Poirot sabe que siempre saco este ejemplo, para que vean que no solo Coloma y Daddy Yankee, al ministro Jackson, en su primera aparición en el Congreso Nacional como titular de las Express. Mi primera pregunta al ministro Jackson, con quien hemos compartido o compartimos mucho tiempo, fue: ministro, ¿cuáles son las urgencias del gobierno? Y el ministro Jackson contestó en micrófono: todavía no tenemos las urgencias del gobierno, lo vamos a ver ahora. Que fue antes de una reunión con Raúl Soto. Y cuando contesta eso, yo me alejo y le digo a Poirot, no sé para dónde va. Lloremos juntos, le dijiste, el huevo. Y Sí, de ahí para adelante, esa respuesta creo que ha sido Sí. uno de las respuestas a la crisis, a lo que ha ido pasando, a que no hay agenda, a que no hubo mucho tiempo agenda, y ahora recién se está intentando tomar, porque, pero cuando hubo un trabajo tan largo en la moneda chica, donde nosotros pensábamos que ahí se estaban definiendo las urgencias, cuando a mí el ex subse Pavés, Máximo Pavés, me dice 2 días antes del cambio de mando, me preocupan las urgencias que traiga el nuevo gobierno, y esto me lo dice en cuña y todo, y yo armo hasta una nota televisiva sobre cuáles podrían ser las urgencias que va a poner el día lunes. Fue viernes 11, 12, 13, lunes 14. Ese día nosotros estábamos atentos a la urgencia, y no llega ni una urgencia. Esas preguntas finalmente marcan todo el trascender político para adelante, que muchas veces de repente las preguntas quedan ahí en el olvido, sí. pero son esos momentos los que van marcando la gente. O sea, esa pregunta marcó, yo creo, el parlamentarismo de facto. Eh, a partir de ese momento se reconoce que la iniciativa no la tiene las Express, la tienen los parlamentarios, con la discusión del quinto retiro a la vuelta de la esquina en ese momento. Claro, que partió al tiro. Sí, de hecho, y con un Google Form que se le mandó a cada parlamentario para que le digan qué proyecto quiere poner en tabla. O sea, finalmente ahí yo creo que se subestimó la minoría que tenías en el Congreso y la amplia, el hambre de muchos parlamentarios nuevos, y, y la dificultad también para afrontar finalmente un Congreso. También me gustaría desclasificar otra cosa. Cuando fue la acusación constitucional del presidente Piñera, constatar que de pronto en ese abrazo entre el diputado Naranjo y el entonces diputado Jackson, de algo que se veía muy fraterno, el encuentro de dos generaciones de sensibilidades de centro izquierda, lo que tú veías en la cotidianidad es que esos dos mundos no hablaban, no se saludaban, no, sentándose uno muy cerca del otro. Entonces, esas son cosas que de repente uno se queda pensando, y que finalmente, como una bola de nieve, se van transformando en la realidad política, no solamente entre dos parlamentarios, en este caso, la relación de dos coaliciones que no tienen una cultura de trabajar de manera conjunta. Sí, yo la verdad es que meto la cuchara porque tengo una expertise en Giorgio, entonces eh, meto la cuchara para decir simplemente que hay rasgos de su personalidad que yo no sabía que eran de su personalidad, yo pensaba que eran más bien contingentes y que creo que a esta altura ya se notan como rasgos de personalidad. Él es alguien que en general quiere llevar los procesos muy lentos, porque es la forma en que él puede llevar el control del proceso. ¿Ya? Y no entiende que la política, el control de la velocidad no lo haces tú, o sea, no. La realidad ocurre fuera. Y tiene estas cosas sobre, qué sé yo, voy a ocupar la tecnología para contactar a toda la gente, y entonces que todos me manden y que todo. Todas esas cosas que en el fondo carecen realmente de una conducta política. ¿Ya? Ese es su lado, digamos que no es un lado perverso, es un lado más nerd en el fondo. ¿Ya? Es como ya voy a confiar en que, y como ese lado, y como eso de tomarse las cosas con calma,
el 2011, que es el año del aprendizaje de esta generación. ¿Ya? Ese es el año donde entraron al colegio, en términos políticos, y donde aprendieron todas las cosas que tenían que aprender supuestamente. Como esa calma funcionó, porque felizmente con esa calma, al esperar, resulta que se llegó más lejos. O sea, si tú hablabas en mayo de la agenda del movimiento estudiantil, no habrías dicho nunca gratuidad, así a todo dar y qué sé yo. Si tú al esperar te fuiste dando cuenta que el clima daba y daba más y daba más. Entonces, confía mucho él en esperar. En segundo lugar, también se entiende que su conducta tenga mucho que ver con el hecho de tratar eh, de no tener, o sea, él tenía una especie de pulsión de que las relaciones con el mundo concentracionista son relaciones privadas. ¿Ya? Esa es la razón por la cual no, el RP entra al gobierno de Bachelet sin una sola foto con Bachelet. ¿Ya? Entonces, está ese factor también. Factor administrativo, como casi todas las cosas las puedo controlar administrativamente. Entonces, si administrativamente también está haciendo que la iniciativa legislativa fundamental, como yo la tengo, si yo no hago nada, entonces no se hace nada. Esta visión administrativa, que es lo que hace que haya formado un partido muy sólido, muy robusto, administrativo. ¿Ya? Yo siempre le decía a la gente, bueno, entren en la página, en ese tiempo, el movimiento autonomista, ahí entran en la página de Revolución Democrática, verán la diferencia. O sea, claro, pero si tú tienes una visión totalmente administrativa y no entiendes el rol del carisma en todo esto, bueno, se ven los resultados para efectos de lo que pasa con él. Ahora, la pregunta que les hago, porque esto, o sea, su caída, digamos, en el ministerio ya aconteció, no solo aconteció, sino que además la presión que se ejerció para mejorar su posición, que entrara al comité político, que entrara en todas las, que tuviera una posibilidad, digamos, de resarcir su posición, eso no lo ha logrado. Las presiones que se han hecho a través del presidente de la Revolución Democrática han sido claras, presiones que originalmente él podía hacer conversando directamente con Boric y ahora no las puede hacer directamente con Boric. O sea, ahí hay un tema que es bien interesante de vislumbrar, pero efectivamente eso significa que su posición actual está muy clara. La pregunta que yo les hago es, dentro del Congreso, antes de que se llegara a la resolución final de la salida de este ministerio clave, ¿qué es lo que se decía de Giorgio Jackson en general y qué es lo que se dice ahora de la ministra? Porque la pregunta en el fondo es si esto es un rasgo del gobierno, porque ojo, él fue el gobierno el que definió en febrero que no iba a haber prácticamente agenda política hasta septiembre, hasta el triunfar a la prueba. ¿Ya? Entonces la pregunta es, Analía Uriarte, además Analía Uriarte, ojo, que desde el mundo político no es alguien que el gobierno de Michelle Bachelet cayera muy bien. Ella eh, es bien destemplada muchas veces en sus comentarios y por tanto no necesariamente es alguien que es cómoda en el mundo diplomático político. Eh, ¿cómo la ven ustedes a ella en comparación a los atributos y valores que se le están dando, que se le dieron anteriormente a Jackson? Yo creo que hay una diferencia fundamental respecto de lo que tú señalas, el carisma. El primer día de Analía en el Congreso, a diferencia de cualquier otro ministro, ella fue recibida entre abrazos, aplausos, besos. Ella entiende muy bien eso, ese es el código de caer bien, al menos públicamente, de escuchar, de mirar a la cara, de tomarte de los hombros y decirte qué te pasa, qué necesitas. Eh, Ahí yo también quiero comentar, por ejemplo, lo que pasó en la administración anterior de las Express, con lo que pasaba, por ejemplo, con Max Pavés o el ministro Osa, que por muchas diferencias políticas que se pudiesen tener entre él y el resto del Parlamento, eran personas que pasaban mucho tiempo, por ejemplo, donde los parlamentarios fuman.
donde se conversan de repente cosas que eh, no son la cotidianidad, pero ahí se habla, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Te falta algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Esas cosas también, como dijo Kevin en un momento, las vueltas dejan en los pasillos del Congreso. Y yo creo que eso es lo que faltó en la anterior SECPRES y que Analía quizás interpreta de mejor manera. Es interesante que Poirot plantee que, porque lo interesante de Giorgio, que ojo, hacemos este análisis político porque en lo personal, al igual que casi con 190 de los 205 parlamentarios, nos llevamos muy bien en la vida personal, Sí. digamos. O sea, podemos conversar y saber de qué Y decir equipo esto somos. mismo cara a Y cara. ser, exacto, o sea, de hecho lo planteamos en algún momento, pero efectivamente las vueltas son las que dejan y era impresionante ver que no había vueltas de las Express. Muchas veces no iban al Congreso, iban los cargos o los rangos más bajos dentro de las autoridades más altas de las Express a conversar, pero no estaba el ministro. La subse, que es una seca, Una la crack. Bacaló, una crack, que te explica todo muy en simple, que en algún momento sonó para ser secretaria del Senado incluso. Eh, Hacía la pega, pero obviamente el mundo político exigía al representante político y el representante político muchas veces no estaba porque estaban armando la agenda, porque estaban en otras cosas, pero faltó esa relación. Y eso, esto no es nada nuevo, o sea, no estamos descubriendo la pólvora, eso le costó el cargo a Giorgio Jackson. Sí. Le costó el no haberse dado las vueltas, le costó el no haber generado esa complicidad, vaya a saber él por qué, digamos. Pero lo que terminó pasando con el Partido Socialista, con los senadores, era el síntoma de lo que pasó al principio. Yo recuerdo, ustedes se recordarán una publicación de La Tercera donde se hablaba de que Durresti sacó a puteadas de una reunión a Jackson, porque había una mala onda, porque siempre los trataste mal y después tenías que llegar a pedirles los votos y no te los iban a dar si es que no iba a llegar con otra actitud. Y no se llegó con otra actitud. Analía Uriarte, y respondiendo a la pregunta de Alberto, al menos entiende lo que hay que hacer comunicacionalmente, que es, uno, estar y estar siempre, y estar en cada momento, aunque no se esté votando lo que tú quieres, pero está ahí, está ahí. Oye, ¿la analía está en la oficina? Sí, está en la oficina. Entra, adelante, te recibe. Eh, y además, comunicacionalmente, se le ve hábil. Me refiero a que ese primer día no fue recibida entre abrazos del PS. Chaguán la esperó para abrazarla. Y en ese abrazo habían cámaras rodeándolo Le y ella instaló se un chip. puso hacia... Le dio un abrazo y le Claro, instaló un chip. pero se puso hacia las cámaras. Cuando Analía iba bajando de un cuarto piso, se topa con Rubén Oyarzo del Partido de la Gente y ella Me sabe cae que bien están las Oyarzo. cámaras y ella espera que las cámaras bajen para decirle a Oyarzo, oiga, invíteme a almorzar. O sea, en una lógica de entenderlo, de entender que es un Entendió juego el reality. político. Exacto, entendió el reality, tal cual. Claro, pero lo Entonces, ahora, notable, sí, dale. sí, que lo notable es que Giorgio en ese sentido, él tiene una lectura comunicacional súper clara y entiende los realities de la política, pero sin embargo la pulsión, porque claro, el punto de fondo que explica todo lo que tú describes, es que él había leído una premisa que se equivocó, que era la premisa, Gabriel jamás me va a mover de donde estoy. Esa fue la premisa. Y lo que él decía es, yo quiero estar en la moneda porque quiero controlar el destino del gobierno. Y entonces Pero ¿sabéis no, qué? no, no Yo, midió que el cargo que tenía era en sí, otro lugar. pero yo creo que en todo caso igual responde, más allá de las características y en este caso las ineficacias con las cuales actuó Giorgio en ese rol en particular. Yo lo considero políticamente muy talentoso y por lo tanto en el fondo, de hecho me extraña que la haya cagado porque de hecho la cagó, pero lo que yo creo es que hay una cosa incluso más profunda que tiene que ver con una lógica de época de esta generación. Tú lo has dicho algunas veces, esta idea como que esto de alguna manera es una generación que le llegó medio de regalo. Bueno, yo creo que hay eso. Y hay una cierta levedad, es terrible decirlo, porque es la generación impugnadora, ¿cachai? ¿No? Y por eso hay una mirada más profunda que hacer, de hecho, del gobierno,
pero incluso más allá de eso, porque además eso puede definir lo que un sector importante de una generación haga en los próximos 20, 30 años. Por de pronto, ahora pareciera que están más bien entregándole el poder a los tíos porque no se la pudieron. Y esa sensación, independiente que salve los muebles del gobierno, es súper complejo para lo que viene después. Es súper, o sea, en esta conversación le estamos haciendo un queque a Analía Uriarte y no hay cómo no hacérselo en lo chico, en lo mediano y en lo grande. O sea, en todo, porque incluso viniendo desde lo grande, ella no da ni un partido por ganado, ni uno. Oiga, pero ya están los votos. No sabemos, porque en el fondo entiende justamente que es cuidarlo por abajo. No voy a hablar por el Parlamento, si es otro poder. Quienes son parlamentarios lo entienden. Yo fui concejal, pues, weón, y uno como concejal decía, bueno, pero yo soy un honorable concejal. Todo, imagínate, diputados, senadores son ya príncipes, pues. Entonces, bueno, en fin, Ahora, estamos Sí, hablando, sí, pero una cosita, mira, te digo, lo que pasa es que yo creo que es bien poner el punto porque lo que se entiende poco cuando uno analiza fenómenos como este es que la primera división de la política no está hecha por la encuesta CEP o la que sea, ¿no? La primera división de la política no está hecha por el cargo. La primera división de la política a veces está asociada al cargo por una razón fundamental, y es que hay cierto tipo de momentos en los cuales tú te juegas tu posición. Tú estás para una posición y hay momentos donde te juegas tu posición. Y hay cargos donde te la juegas todo el puto día. sí, pues, sí, pues. ¿No? Y hay momentos, entonces cuando tú fuiste un diputado que presentó 7 proyectos de ley, así, pesados, y te jugaste la cuestión y peleaste, y a veces perdiste, pero perdiste por 3 votos, ¿ya? Pero la peleaste, y hiciste crecer el proyecto, y planteaste, por decir cualquier cosa, una cuestión rara, así como la nacionalización del cobre, ¿ya? Y lograste hacer agenda, y lograste meterlo, pero perdiste, no importa. Pero estabas jugando en primera. Eso es jugar en primera, aunque seas diputado, aunque sea lo que sea. Pero cuando tú eres un diputado, que eres el más votado del país y toda la cuestión, eso marca que es de primera división. O sea, esos 3 tweets entre medio, entre Vlado, Gabriel y Giorgio, diciendo somos los hombres récord del Parlamento, ¿ya? No tú porque tú tal cosa, no tú por la cantidad, no tú por el porcentaje, no tú porque... Ya, no, eso no es lo que marca la primera división en la política. La primera división en la política es que tú digas, oye, tengo la idea de que vamos a hacer auto eléctrico en Chile. Ya, pero esa cuestión no va a pasar. ¿No? Ya, pero veamos, pues, veamos. Algo Entonces, si así tú como logras que esa... Girardi. Claro, eso es Girardi. Esa es la gracia de Girardi. O sea, por eso, cuando llegan los momentos difíciles, las cuestiones, la gente dice, oye, ¿por qué nos llaman a Girardi? Llamen a Girardi. Llamen a Guido, no, no ¿No? dicen llamen a Girardi. Llamen Dicen a llamen a Guido. Guido. Claro, Ahora, claro que sí. con Kevin siempre hablamos, Kevin no quiere llamar a Guido. nos reímos bastante de que finalmente cada parlamentario es primera mayoría, según su propio cálculo. No, es que yo soy primera mayoría en el distrito, no, yo soy pero primera esto es mayoría verdad. nacional. Y es Sí, verdad. esto es terrible. De hecho, ya hubo un momento en el que tuvimos que decírselo en su cara, porque yo decía, hasta yo soy primera mayoría en mi casa, si la Andrea vota por mí. Entonces, tú eres primera mayoría si tú cuentas los votos solamente del barrio donde, claro, yo soy primera mayoría. Loco, hay una primera mayoría, punto, se acabó. Que en el caso del Senado, la Fabiola Campillay, y en el caso de la Cámara, creo que es la Carol. Es la Caro Punto. Cariola, sí. Se acabó, no hay más primera mayoría. Y ya cuando llegó como el quinto o sexto parlamentario a dar un punto de prensa a decir que era primera mayoría, se lo dije en su cara, ya, basta, hasta aquí llegamos. O sea, no, no más. Y esa es la lectura que ellos hacen de lo que es ser primera división. Ser primera mayoría Claro. es eso, según tu propio cálculo. Sí, sí. Bueno, No sé. No, sí, sí. Ya, ese es el oye, problema. los voy a cortar. Los voy a cortar porque hemos hablado más de la cuenta y este es el minuto, lo hago por usted, que esta cosa se empieza a poner peligrosa. Mira qué lindo, qué lindo, qué bonito. Ni lo veo Mira, Alberto, está. Qué Oye, yo grande. puedo cerrar solamente diciendo una cosa para reconocer una vez más a Poirot. Me Yo preocupa antes tanto no escuchaba, reconocimiento, me no, preocupa. no, Te van El a... autobombo. no, No, profunda Poirot, admiración te están preparando profunda una. admiración por el trabajo de mi amigo. Yo no escuchaba La Cosa Nostra, de hecho yo escuchaba hasta hace un año y medio, solo un podcast que es Tomás va a morir, de Edo Caroe,
que creo que lo escucha usted, y si lo está escuchando, Edo, te quiero mucho. No escucho. Y Poirot me empezó a contar de este podcast. Poirot es un fanático de la política en general, entonces Poirot termina el trabajo en el Congreso y se va a su casa a seguir escuchando de política. Yo salgo del Congreso, me voy a jugar a algo, nada, juego Play. Campeón del De hecho, pádel. ¿Lo han visto en campeón del asambleas a pádel. Poirot? ¿Lo has visto en asamblea? Pero Poirot me metió el bichito de la Cosa Nostra y se lo dije a Darío, a pesar de que le gusta el Barcelona. Para Poirot y para mí, y creo interpretarlo, esto es como estar jugando en el Real Madrid hoy día. Estar aquí con ustedes, para nosotros Sí. es algo súper importante. Es tanto que yo dormí como el hoyo los últimos 2 días ¿Qué? pensando en este podcast. Te juro. No digáis y esa se lo dije, weá. Yo se lo también dije llegué a Poirot. soñar con la weá. Escúchame, se lo dije a Poirot en la mañana. Le dije, ¿sabes qué, bueno? Oye. Estoy ansioso. Y Poirot despertó, no voy a decir basta. a qué hora, pero Poirot despertó muy tarde hoy y dijo, llegué a soñar con la wea. Para que vean que para nosotros ha sido un privilegio estar aquí. Y no, Darío, no te pongas la camiseta de Me la voy a Piqué poner. porque te vais de Después de lo que funeta. dijiste, me lo voy a poner. ¿Viste? Sí, Puta, ya. es que pierde la cabeza con esa. Es que el catalanismo es terrible, está destruyendo, sobre todo a Cataluña, por supuesto. Sí, claro. Y la Vizca República. Kevin, Vizca Poirot. Después vamos a terminar No, este. Hasta ahí llegamos. No, este es el momento que ustedes tienen que hacer así. Quizás para el otro, para el otro. No, No, Poirot, No, no. no, está No. vetado, está vetado. no. Está vetado. Darío se está desnudando en este momento. Me voy a seguir. Por eso digo, Una vez lo por hizo eso- Mirko, una vez lo hizo Mirko. Por eso hay que cortar el podcast, porque este minuto que después, como al final, de repente uno, como que ya se terminó. Y entonces ahí dice la cuestión, se saca algo, no sé qué, no. Es el momento. Oye, un placer, de verdad un placer. A mí se lo comentaba Alberto, nos sonroja que nos tengan cariño y que nos tengan afecto. Nosotros les tenemos mucho cariño, mucho afecto. Y la verdad que es bien interesante estos encuentros, como encuentro de dos mundos, ¿ah? Porque de verdad que todo el ecosistema, ¿cachai? Que toda la ecología del aprendizaje político, porque aquí tiramos una última frase, nuestro país necesita, y bueno, y el mundo necesita mucha más política, ¿cachai? Mucha más política, mucha más mirada de los temas colectivos, los temas comunitarios, cómo va a ser que en realidad las crisis, ¿cachai? De quienes han estado en el mundo político hagan que la gente en realidad ya no le importe, y cada vez más, y que todos, no, pero filo, al final hay que trabajar mañana. Entonces, lo que ustedes hacen, ¿cachai? Es súper bueno, por dentro y por fuera del sistema, así partimos conversando. Y bueno, qué bueno encontrarnos acá, así que estoy casi Oye, seguro que pero no va a ser una la pregunta final última. para Kevin. ¿Qué es Mayulleros? Mayulleros es porque a mí me gusta mucho la lucha libre, y Mayulleros es un programa que partió en Radio ADN y que era formato nuestro, entonces me lo llevé para TVN y empezamos a hacerlo, y es una especie de la Cosa Nostra, pero de la lucha libre, donde hacemos bolsa a los luchadores. Es una wea muy entretenida, los invito a escucharlo. Ay, Lo la tenemos wea. un poco en pausa, pero para que vean, más allá de la política existe terreno. Y bueno, la lucha libre es me muy preocupa. parecida a la política, solamente que en el Congreso no se pegan siempre. Me preocupa los gustos de Ahora Kevin, último me sí, preocupa. pero Claro. Oye, cortito. También Dale. yo quiero reconocer a Kevin. Él es un líder indiscutido dentro de los periodistas del Congreso. Es una persona que cuando hay un problema o hay algo serio, se hace cargo, hace el trabajo sucio y, y logra defender la libertad de prensa, defendiendo a nosotros. Así que también mi Buena. reconocimiento. Sí. Súper policía buena. malo. Súper buena. El policía bueno y el excelente. Sí. No, y como dupla son dupla ustedes, ¿ah? La gente así los reconoce y toda la cuestión. Es interesante eso. Hay que trabajarlo más. Está bueno ahí. Avanzándolo con el personaje y la gente más. Entonces capaz que escuchen lo que dicen, lo que están preguntando. Esa weá es clave. Así que Les vamos a nada. pedir algo. Graben así escenas sin audio, sin nada. Graben las escenas y las mandan por interno y las subimos ahí a la Cosa Nostra. Claro. Cualquier cosa que no, aquí. Sigan El el reality. TikTok de Kevin. Hagamos el reality. Ahí hay una escena Eso, entretenida a propósito del reality. Hagamos un reality eso. Ya, y no te juntís tanto con Coloma. Jóvenes, No. ha sido un Ya. placer. Un mejor abrazo. Coloma Un que- placer. Mejor Coloma que Colomita. Ya, Chuta. ya. Adiós. Nos vemos. Chau. Adiós. Chao. Lo hizo. Lo Lo hice. hizo.